Habíamos visto en la clase anterior los postulados de la vieja historia de ideas, en el ámbito anglosajón más particularmente, cómo fueron elaborados por la escuela fundada por Arthur Lupton, y también las críticas a la que esta escuela dio lugar y que condujeron en los años 60, 70 a su eclipse. Pues la pregunta que quedó pendiente fue qué sentido entonces tiene estudiar la historia del pensamiento si partimos de la base que las ideas, las doctrinas no son las determinantes de las acciones de los sujetos, sino que son impulsos de otra índole, como intereses económicos, afán de poder, etcétera, etcétera. Desde esta perspectiva, la historia de ideas pecaría entonces de cierta ingenuidad. Bueno, el desafío entonces es cómo dar sentido a los estudios en el campo de la historia intelectual, aún aceptando que ello es así. Es decir, cómo lograr el sentido de la empresa histórica intelectual no se sostenga ya de un supuesto tan precario como ingenuo, que es suponer que los sujetos van a ser siempre coherentes con los principios que sostienen públicamente. Bueno, confrontar este desafío, como vamos a ver, supuso una revisión fundamental de las bases sobre las cuales se fundara esta vieja tradición de historia de ideas. ¿Y qué es lo que va a dar lugar a lo que John Pocock, un miembro de uno de los fundadores de la Escuela de Cambridge, va a llamar una revolución historiográfica? Bueno, esta revolución historiográfica, como vamos a ver en primer lugar, está estrechamente asociada a lo que se conoce como el giro lingüístico. Vamos a empezar entonces viendo qué es esto del giro lingüístico. Hay un libro de Hans Kellner, cuyo subtítulo es Getting the Story Crooked, que ilustra bien esto. El subtítulo tiene en realidad un juego de palabras. Frente a la perspectiva tradicional, según la cual de lo que se trata es contar la historia llanamente, contar lo que ocurrió tal como ocurrió, de lo que se trataría, por el contrario, es de contar el relato torcidamente. Kellner explica esto con una anécdota. Cuenta que una vez estaba en el teatro viendo el ballet y resulta que sus binoculares se le desenfocaban todo el tiempo. Estaba luchando con ellos sin prestar atención a lo que estaba pasando en el escenario, hasta que finalmente logra enfocarlos y puede así olvidarse de los binoculares y concentrarse en la escena. Solo vuelve su atención sobre los binoculares en los momentos en que estos de nuevo se desenfocan. ¿Cuál sería la anécdota acá? Según dice, con las categorías con las que nosotros abordamos la historia, ocurre algo parecido. Estas suelen aparecernos simplemente como un medio transparente para observar lo que ocurrió en el pasado y solo se vuelven objeto de análisis en el momento en que éstas se nos revelan problemáticas. Solo entonces prestamos atención a aquellas herramientas conceptuales con las cuales construimos nuestros objetos. Con esta anécdota, Kellner trata de mostrar cuál es el sentido del giro lingüístico. Este supone una suerte de vuelta de la crítica sobre sí misma para objetivar, volver objeto de análisis las propias herramientas categoriales con las cuales nosotros construimos este objeto. Este giro lingüístico en realidad desata una dinámica de autorreflexividad bastante más compleja. Que lo que vimos marca solo su punto de partida. También va a plantear una serie de problemas, pero de todas formas, más allá de los problemas que plantea,
el giro lingüístico va a marcar un corte irreversible. Este sentido de autorreflexividad de la crítica que introduce va a hacer ya imposible cualquier vuelta atrás. Y de hecho va a minar de forma decisiva los supuestos de orden teórico sobre los que se fundaba la vieja historia de ideas. Por ahora quedémonos con esto que vimos hasta acá. Para una visión más precisa de este giro lingüístico en las distintas disciplinas en el ámbito anglosajón, pueden ver mi libro Giro lingüístico e historia intelectual. Las distintas escuelas que vamos a analizar en este curso pueden considerarse las distintas variantes que va a adoptar este giro lingüístico en el campo específico de la historia político-intelectual, aunque cada una de ellas habrá de transitar por senderos teóricos diversos. Vamos a empezar entonces con la escuela de Cambridge, que es la que, en el caso en el ámbito anglosajón, la que produce este giro lingüístico en la historia intelectual. La escuela de Cambridge va a estar integrada por una serie de autores muy famosos, como los que figuran ahí, sobre todo Quentin Skinner, John Pocock, John Donne. Nosotros nos vamos a concentrar acá en el primero de ellos, en Skinner, y en particular en su texto seminal en el que sienta las bases teóricas que guiarán la producción de esta escuela. Es el texto Meaning and Understanding in the History of Ideas, que es un texto publicado originalmente en 1969, aunque va a ser reproducido en la antología que reúne sus textos más teóricos, que es el tomo 1 de Visions of Politics. Para aquellos que les interesa conocer más de Skinner, hay una biografía intelectual escrita por Cari Pallone que hace una reconstrucción muy minuciosa de su trayectoria. Bueno, en su caso, este giro lingüístico va a seguir una orientación específica. Frente a la historia de ideas, que concentraba su atención en la dimensión puramente semántica de los textos, es decir, en los contenidos referenciales de los discursos, las ideas contenidas en los textos, que es lo que estos dicen, esta escuela en cambio intentará recobrar otra dimensión del lenguaje ignorada por aquella tradición, que es la dimensión performativa, los usos del lenguaje. En realidad esta escuela va a verse motivada por un doble rechazo. Por un lado, el ahistoricismo de la vieja historia de ideas, pero por otro lado, también busca evitar caer en el reduccionismo sociológico o economicista que le niega a la esfera intelectual toda realidad sustantiva. Y es aquí entonces que apelan estas teorías anglosajonas del lenguaje que buscan recobrar esta dimensión performativa del lenguaje. John Austin tiene un libro cuyo título sintetiza bastante bien su propuesta. Es cómo hacer cosas con palabras. Su idea es que los textos constituyen algo más que un conjunto de ideas o postulados. Se tratan de acciones materiales, actos de habla, que producen además efectos concretos. El incorporar esta dimensión performativa del lenguaje al análisis de los textos va a ser entonces el aporte fundamental de esta escuela. Cuando nosotros decimos algo, no solo estamos diciendo o escribiendo algo, sino que estamos también haciendo algo al decir lo que decimos o escribir lo que escribimos. En la foto primera que vemos allí, por ejemplo, lo que está haciendo esta mujer es dictando una conferencia, más allá de lo que diga, de lo que se trata de entender qué es lo que está haciendo.
Y vamos en el dibujo de la derecha. Supongamos que el hablante A le está diciendo al hablante B, eres lindo o eres linda. En este caso no basta con entender qué es lo que está diciendo, sino qué es lo que está haciendo al decir lo que dice. Por ejemplo, si lo que está buscando es tratar de seducirla o seducirlo, o de burlarse por el contrario, o simplemente halagarlo y fortalecer su autoestima, etcétera, etcétera, ¿no? De lo que se trata entonces es recobrar cuál es la intencionalidad del hablante en ese acto de habla, más allá de qué es lo que dice. Esto supone entonces un desplazamiento del foco desde los contenidos lingüísticos a los usos del lenguaje. Los usos del lenguaje suponen realizaciones de orden práctico, pertenecen al plano de las acciones, no de las representaciones de las acciones, como son las proposiciones que se encuentran en los enunciados. Entonces, de lo que se trata, en definitiva, es de comprender los textos como actos de habla, como hechos sociales. La incorporación de la consideración de la dimensión pragmático-performativa de los discursos tiene por objeto fundamental en esta escuela tratar de controlar los anacronismos conceptuales que son inevitables en las aproximaciones propias de la historia de ideas, en la medida justamente que no toman en cuenta el contexto comunicativo en que se produce un enunciado o un texto en particular. ¿Cuál es el problema en la historia de ideas? Que construye la misma como si tratara de una especie de diálogo transhistórico entre figuras canónicas en torno de preguntas intemporales, como por ejemplo, ¿cuál sería el ideal eterno de buen gobierno? Lo que historiza cada tipo particular de discurso, lo que lo identifica y sitúa temporalmente, lo ubica en un momento y lugar particular, no se encuentra en el plano de las ideas, en los contenidos de los discursos. Las ideas son entidades intemporales por naturaleza. Una misma idea se puede encontrar en los contextos discursivos más diversos. Si no consideramos los cambios en los contextos de enunciación, no podemos comprender cómo aún la misma idea, sin embargo, en un contexto discursivo distinto, ya tiene un sentido muy distinto también. ¿Cuál sería entonces la propuesta metodológica de esta escuela? Vamos a tratar de resumir los postulados fundamentales. Bueno, en primer lugar, para descubrir entonces aquello que especifica históricamente los discursos, es necesario traspasar el plano de los contenidos referenciales, la dimensión semántica, y reconstruir el sistema de relaciones comunicativas en que se produjo una enunciación, es decir, la dimensión pragmática. Esto supone un rechazo al método tradicional de la historia de ideas, que consiste en la búsqueda de filiaciones de ideas. ¿De dónde viene cada idea? Por ejemplo, esta idea viene de la Ilustración francesa, tal autor la toma, por ejemplo, Rousseau, aquella otra del romanticismo temprano alemán, la toma de Herder o de quien fuere, etc., ¿no? El saber de dónde viene o desde dónde toman sus ideas los autores no nos dice aún nada de qué función particular cumplen en el interior de un tipo particular de discurso y cuál es la lógica que articula en cada caso estas ideas, más allá de cuál fuera su procedencia. En esto Skinner sigue el principio de Collingwood, que afirma la prioridad de las preguntas sobre las respuestas. Todo texto, dice, es siempre una respuesta particular a una pregunta o inquietud determinada.
para entender el mismo, entonces de lo que se trata es analizar cuál es la pregunta a la cual un texto dado buscó servir como respuesta. Bueno, como vimos, para Skinner no existen preguntas eternas. Esto supone suspender la cuestión de la verdad. El ejemplo que da él es el de Maquiavelo, que en las historias florentinas afirma que no hay que convocar milicias mercenarias porque terminan volviéndose en contra de la ciudad que los contrató. Frente a esto, Skinner dice que no tiene sentido discutir si esto es cierto o no, ponerse a discutir con Maquiavelo. De lo que se trata es de entender qué lo llevó a Maquiavelo a afirmar esto que afirmó y qué nos dice esto acerca de un cierto universo conceptual. Y en definitiva, cómo nos ayuda a reconstruir una cierta experiencia histórica, a comprender una determinada época. ¿Quiere decir esto entonces, el suspender la cuestión de la verdad, que la historia intelectual no tiene nada que decirnos para el presente? Bueno, esta va a ser una de las acusaciones que ha recibido Skinner. Su metodología no nos permitiría entender cuál es la verdadera idea de democracia, justicia, etc. Estaría motivado por una especie de vocación de anticuario que se desentiende de las repercusiones presentes del conocimiento histórico. Pero esta crítica en realidad resulta injusta. No se trata para él de que la historia no tenga nada que decir al presente, solo que no es en el sentido en que se lo entiende normalmente. El objeto de la investigación histórica, como vimos, ya no es el de tratar de hallar en el pasado respuestas a preguntas perennes, como es el ideal eterno del buen gobierno. Sin embargo, el hecho de confrontarnos con realidades muy distintas a las nuestras nos permite sí desnaturalizar nuestras formas de vida y de pensamiento, revelarnos que ellas no son las únicas válidas ni naturales, sino que son el resultado de una serie de desarrollos contingentes. Aquí entramos en la cuestión de las falacias propias de la historia de ideas que Skinner analiza y que es lo que veremos en la segunda parte de esta clase. Señalemos antes ya que lo visto supone ya el fin del paradigma de la historia de ideas, tal como lo entendía Lapson y su escuela. En primer lugar, esto supone la revalorización de la materialidad del texto como una totalidad de sentido. Un texto vale no tanto por lo que dice, por su contenido de ideas, sino por lo que él es. Y ello es lo que se pierde de vista si desgajamos el mismo en sus elementos constitutivos, ignorando su entidad como tal. Más importante aún es el hecho de que el incorporar la consideración de la dimensión pragmática del lenguaje supone ya la quiebra de la oposición entre ideas y realidades, que es en esa antinomia que se basa toda la antigua tradición de historia de ideas. Como vemos, los textos son reales en tanto que acciones verbales. Como señalamos, toda enunciación, todo acto de habla participa del orden de las acciones, no de las representaciones de las acciones. En conclusión, entonces, el problema de base de la historia de ideas radicaría en que reduce el lenguaje exclusivamente a su función referencial, y es esto lo que la lleva a concebir el campo de lo simbólico como compuesto por conjuntos de ideas, es decir, principios, proposiciones, doctrinas, máximas, etc., perdiendo de vista la pluralidad de funciones añadidas a los usos del lenguaje, además del meramente referencial. De este modo no alcanza a comprender acabadamente el sentido de un texto. La tarea del historiador intelectual se va a reducir a la elaboración de modelos de pensamiento, tipos ideales,
y observar hasta qué punto las ideas de un determinado autor o corriente de pensamiento se acercaron más a uno u a otro modelo, o bien eventualmente conformaría alguna mezcla más o menos contradictoria de modelos diversos. Vamos a ver a continuación los problemas que observa Skinner en estas aproximaciones fundadas en modelos de pensamiento o tipos ideales.